Este video es la continuación del video que habíamos presentado anteriormente como normas aplicadas a la administración directa en ejecución de proyectos, parte 1. En esta segunda parte vamos a continuar el desarrollo de la norma que es la resolución 195 del año 1988 referida a la administración directa para ejecutar obras en el Perú. Nos habíamos quedado en el anterior video explicando el concepto de lo que es administración directa, la diferencia con una administración indirecta, y hemos desarrollado los primeros 6 puntos de la norma, considerando que esta resolución normativa que establece las leyes para poder ejecutar administración directa tiene 12 puntos. Entonces vamos a continuar desarrollando esta a través del punto 6, en el cual la norma para poder hacer una ejecución de obras en administración directa nos dice que la entidad contará con una unidad orgánica responsable de cautelar la supervisión de obras programadas. Así como en un punto anterior nos indica esta norma que la entidad debe tener la capacidad operativa, y habíamos demostrado que para que la entidad tenga la capacidad operativa funcional, dentro de su organización interna debe tener una dirección, una gerencia, una subgerencia de obras o infraestructura que le dé la posibilidad de ejecutar las obras. Así también habíamos visto que dentro de la capacidad operativa para hacer administración directa, la entidad debe tener también áreas encargadas en su organigrama de hacer el control del personal, planillas del personal, y también de hacer el control y administración de las adquisiciones, los pagos, la compra a los proveedores, los pagos a los servicios. Entonces, en una entidad debe haber, aparte del área que ejecuta las obras, debe haber áreas que contratan el personal y áreas que hacen la administración, contabilidad, tesorería y adquisiciones de los materiales. Así también, la norma en este punto específico 6 nos dice que aparte de toda esa capacidad operativa, debes tener específicamente supervisión de obra. Dentro de su organigrama, toda entidad que quiera hacer ejecución de obras debe tener un área, puede ser una dirección o una gerencia de supervisión de obras, que van a hacer el papel de velar que la obra cumpla todos los estándares establecidos en sus especificaciones y sus diseños en función a la normativa y en función a cumplir calidad, costo y tiempos que se han diseñado y establecido. Por ejemplo, la Municipalidad de Cusco, como ejemplo, tiene en su reglamento de organización y funciones una oficina de supervisión de obras, que es un órgano de tercer nivel organizacional y tiene como responsabilidad garantizar la correcta aplicación de las normas, reglamentos técnicos financieros para la ejecución y transferencia de proyectos de inversión. Así también esta norma de administración directa para ejecutar obras, de ejecutar obras por administración directa, nos habla que la entidad designará al ingeniero supervisor responsable de la ejecución de obra en aquellos casos cuyo costo total de la misma sea igual o mayor al monto previsto en la ley anual de presupuesto para la contratación mediante concurso público de precios, o a un ingeniero inspector cuando se trate de obras cuyo costo total sea menor o inferior a lo señalado. Nos indica que aquí hay una condición. Una obra que tenga un monto mayor al concurso público tendrá un supervisor, y una obra que tenga un monto menor a lo que viene a ser un concurso público tendrá un inspector de obra. Entonces acá nos hace la diferencia entre supervisor e inspector. Nos dice que las obras con un presupuesto mayor tendrán supervisor y las obras de un presupuesto menor, inspector. Vamos a hacer la diferencia entre lo que es supervisor e inspector, indicando primero que en este año tenemos como tope de ese presupuesto para concurso público 4 millones. Así es que obras que están sobre los 4 millones deben tener supervisor, y obras que están menos los 4 millones deben tener inspector. Entonces,
haciendo la diferencia según la ley de contrataciones, la normativa que es para contrataciones del Estado, entre supervisor e inspector nos indica que la entidad contratará los trabajos efectuados para la ejecución de obra, tendrán que ser vigilados, supervisados o controlados por un inspector o supervisor, según corresponda, según el monto de la obra. Si son obras mayores a los 4 millones, supervisor, y menores a los 4 millones, inspector. ¿Pero qué es inspector y supervisor? Supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. E inspector de obra será un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado por esta para cumplir la supervisión. Entonces, acá solo tenemos una diferencia entre supervisor e inspector. Es el vínculo de contrato o el vínculo laboral que se tenga con la entidad que va a supervisar. El supervisor es un externo, tercero. Es una tercera persona o empresa tercera que hace los servicios especializados de supervisión. En cambio, el inspector es un funcionario o es un trabajador de la entidad que tiene experiencia para poder supervisar. Entonces, cuando yo tengo una obra grande y le voy a dar un supervisor, tengo que hacer un contrato por supervisión. Tengo que hacer un contrato específico donde tenga mis acuerdos de cómo debe supervisar, cómo debe ser el detalle de la supervisión de la obra. En cambio, cuando tengo un inspector, yo voy a designar a un trabajador que está en nuestra entidad, que cobra como personal de planta, como personal en planillas de nuestra entidad, le voy a designar la supervisión de una obra, entonces él será el inspector de obra. Otra diferencia que podemos denotar en esto es, por ejemplo, que yo puedo rotar a los inspectores, ¿no? Yo puedo poner a un inspector, un personal, y después sacar y poner otro inspector. En cambio, la supervisión ganada por contrata ya tiene un vínculo contractual hacia esa obra. Yo no puedo, al menos de que haya una ruptura de contrato por una situación muy fuerte y con todas las normas de ley, no puedo cambiar el supervisor. Entonces, estamos hablando del supervisor como un especialista tercero privado que va a supervisar la obra, y un inspector es un profesional que tiene la experiencia dentro de nuestra entidad, que yo he contratado, que puedo darle la designación de supervisar una obra. Él sería el inspector. Así pues, nos dice en el portal del Ministerio de Perú, nos indica en el portal que hacen consultas los municipios para sus dudas de interpretación de la norma, preguntan sobre cuál es la diferencia entre supervisor e inspector de obras, y nos indica que ambos tienen exactamente las mismas funciones y responsabilidades respecto a la obra. Supervisor e inspector tienen que cumplir las mismas funciones. Sin embargo, la diferencia reside en que mientras el inspector de obra es un profesional de planta de la entidad, alguien que trabaja ya dentro de la entidad, el supervisor es un profesional externo a la entidad que tiene que ser contratado expresamente para que cumpla la función de supervisión. Entonces, cuando la norma nos dice que debo tener supervisor o inspector, debemos enfocarnos en cuán compleja es la norma. Si es mayor a cuán compleja es la obra, disculpen. Si es mayor a 4 millones, supervisor; si es menor a 4 millones, inspector, según el monto previsto en la Ley Anual de Presupuesto de Contratación. El otro punto que nos dice la norma, el 8 o el octavo punto, es: el ingeniero residente y o inspector presentarán mensualmente un informe detallado a nivel correspondiente sobre el avance físico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las recomendaciones para superarlos, debiendo la entidad disponer las medidas respectivas. En este punto, la resolución de 1988, la resolución 195 de Contraloría, nos dice que para hacer una administración directa en ejecución de obras, se tiene que presentar por parte residente y el inspector mensualmente un informe detallado del avance de obra, lo que llamamos el informe mensual. El informe mensual, determinadas entidades le ponen
contenidos para que yo pueda tener de manera detallada el avance de la obra, ¿no? Por ejemplo, tenemos un informe mensual que tiene la similitud de una valorización, porque cuando hacemos obras por contrata, los informes mensuales se convierten en valorizaciones de pago. Sin embargo, la información interna en un informe mensual y una valorización, para detallar la información del avance de la obra, debe ser similar. Debe tener los datos generales de la obra, los responsables, los montos, los costos, los plazos de ejecución, y así como todo el material correspondiente a los metrados, valorizaciones, costos, la programación, el cumplimiento, el cuaderno de obra en copia, las anotaciones, los controles de calidad, hasta el panel fotográfico. Y la esencia de una valorización o un metrado para poder informar el avance de obra es en función a un cuadro donde se va a poner el presupuesto proyectado, programado y aprobado, que es la primera parte, nuestro presupuesto programado, y nuestros presupuestos de lo que hemos ejecutado el mes anterior y el mes que se está reportando en el informe. Así también debe haber un acumulado. Entonces tendríamos en nuestros informes detallados de avance todas las partidas, el presupuesto programado, el presupuesto que está programado, proyectado en el expediente técnico, y el desagregado de lo ejecutado. Tenemos el ejecutado al medio, que es el ejecutado actual, el ejecutado a la izquierda, que es el ejecutado del mes anterior, y el ejecutado acumulado, que se suma el anterior más el actual, y cada mes se va acumulando el anterior más el actual y el acumulado. Esto nos va a dar una cuarta celda, que es el saldo de lo que me falta ejecutar. Entonces este es el detalle de cómo se debe informar la ejecución o el avance de la ejecución en el informe mensual que nos solicita el reglamento o la norma de administración directa de ejecución de obras. También nos pide que este debe estar avalado y elaborado por el residente y o inspector de obra. En el punto 9 nos indica que durante la ejecución de obras se realizarán las pruebas de control de calidad de los trabajos materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas correspondientes. Cada obra que va a pasar a ejecución física tiene su expediente técnico aprobado, y este expediente técnico está en función a las normativas de diseño, a los criterios normados para diseño de los proyectos y la infraestructura. También dentro del expediente técnico está normado tener las pruebas de calidad. En las especificaciones técnicas nos indican la calidad y las pruebas que deben someterse las actividades que hagamos en la obra. Entonces es labor directa del supervisor velar por la calidad de la obra. Entonces el supervisor o inspector exigirá al responsable de obra, al residente de obra, que se ejecuten las mediciones de calidad, las mediciones y comprobaciones de que se esté ejecutando según las especificaciones, y también se hagan las pruebas respectivas de calidad a los materiales, a las instalaciones, en función a lo que está establecido en el expediente técnico. En el punto 10 nos dice esta normativa que los egresos que se efectúen en estas obras por administración directa deben ser concordantes con el presupuesto analítico aprobado por la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente, anotándose los gastos de los jornales, materiales, equipos y de otros en el registro auxiliar para cada obra que comprende el proyecto. Entonces nos habla del presupuesto analítico, entendiendo que nuestro presupuesto analítico, que es parte de nuestro expediente técnico, va a tener el detalle de todos los insumos, mano de obra, materiales, servicios, bienes que vamos a adquirir. Así también tendrá el desagregado de los gastos generales, la cantidad de personal y dirección técnica que voy a tener, cuántos asistentes, cuántos ingenieros especialistas. Entonces cualquier contratación que se haga en administración directa para ejecutar la obra tiene que estar reflejada en el presupuesto analítico. Si contratamos
contrataré asistentes, si contrataré choferes, si contrataré algún especialista, debe reflejarse en el expediente técnico, en el presupuesto analítico de la obra. En el punto 11 nos dice que concluida la obra, la entidad designará una comisión para que formule el acta de recepción de los trabajos y se encargue de la liquidación técnica y financiera. En un plazo de 30 días suscrita esta acta de recepción, la misma comisión revisará la memoria descriptiva que va a elaborar el residente o el inspector, que servirá como una base para tramitar la declaratoria de fábrica por parte de la entidad. En este punto nos indica que terminada la obra voy a solicitar que me reciban la obra, que me recepcionen la obra. Entonces la entidad va a tener que hacer un comité conformado por profesionales que tengan experiencia y que estén en cargos determinantes o relacionados a obras, como por ejemplo el director de obras, el director de supervisión, el director o el gerente de infraestructura, el director o gerente de proyectos. Ellos van a formar parte del comité para ir a recepcionar la obra. Recepcionan haciendo la verificación de todo lo que era necesario hacer en la obra. Después de esta recepción, cuando den la conformidad de la recepción de obra, tendrán 30 días para poder hacer la liquidación técnica financiera. ¿Qué es la liquidación técnica y financiera? Es el último trámite donde se hace la revisión y cálculos de que se haya cumplido técnicamente, quiere decir el alcance del proyecto, todo lo que necesitaba ejecutarse en partidas y en metrados, y financieramente todos los gastos en función a los requerimientos, a los contratos, a las compras de bienes, a los contratos de servicio que debían estar establecidos y sustentados en el expediente técnico y en el presupuesto analítico. Cuánto he gastado, cómo he gastado y cuánto he ejecutado y cómo he ejecutado. Para después tener el proyecto o la obra culminada, pasando a la etapa de darle su licencia o declaratoria de fábrica, declarando que ya está fabricado, que ya está construido el proyecto, dándole su formalización en los registros públicos. Y el punto 12 nos dice que posteriormente a esta liquidación se procederá a la entrega de la obra para que la unidad orgánica o la responsable que va a hacer funcionar esta obra pueda encargarse de su funcionamiento, operación y asegurando que la inversión que se ha hecho funcione, opere. Si he construido un colegio, será entregada a Educación, al Ministerio de Educación, a la Dirección de Educación. Si es un hospital o un centro de salud, a la Dirección de Salud, al Ministerio de Salud, para que ellos puedan hacer la contrata de personal docente, personal médico, asistencial, para que funcione este proyecto que se terminó de construir. Entonces, esta parte de la recepción es un acto formal, protocolar, que debe velar porque se haya cumplido todo lo necesario y establecido para el proyecto, para la obra. También debemos tener mucha consideración que esta parte no es una parte ligera, tiene mucha importancia. La liquidación de obras, tanto técnica y financiera, debe ser bien desarrollada. Para ello hay muchos parámetros y normas también establecidas tanto en las entidades como a nivel nacional, para que se pueda, en esencia, controlar que se haya hecho la obra según lo que se había planificado, tanto en el alcance de las partidas, los metrados, como también en el uso del dinero, el financiamiento, las compras y las adquisiciones. En realidad, la ejecución de administración directa de obras es una modalidad que se hizo hace muchos años atrás, en los 80, con la finalidad de que los municipios menores, las entidades pequeñas, puedan administrar ellos mismos el dinero de su ejecución. Sin embargo, con el paso de los años se mostraron algunas deficiencias en la administración directa, como el tema de la corrupción, como el tema del pago de favores políticos, lo cual hicieron que la obra por administración directa sea mal vista y sea mal utilizada, ¿no? Con motivos y con intenciones malas. ¿Por qué? Porque al tú como entidad poder administrar la obra, tienes la libertad de contratar personal, comprar materiales, y eso, cuando hay mala
intención es una caja de Pandora abierta para poder hacer mal uso de los dineros destinados a las obras. Por lo que en un futuro se viene la actualización de esta norma por administración directa, ya que data de 1988 y debe adaptarse a las nuevas situaciones actuales, a los avances de la construcción, a las normas de gestión de inversiones y proyectos, ¿no? Por ejemplo, ha habido ya proyectos de ley presentados hace años para que la obra por administración directa tenga una nueva ley, tenga una ley más moderna y más ajustada a nuestra realidad. Se tiene en estos proyectos de ley la intención de que la administración de obras directas o las obras que se hagan por administración directa sean una segunda alternativa, que no sea la primera alternativa para ejecutar obras, porque ha mostrado cierto grado de deficiencias, aparte del tema de corrupción, de mal gasto, de favores políticos. También ha demostrado que las obras por administración directa tienden a tener muchas ampliaciones de plazo, muchas ampliaciones presupuestales, porque no tiene una norma que sea muy estricta y muy rígida para su control. Entonces, las normas que quieren lanzarse en la modernidad para actualizar esta administración directa indican que esta administración directa debería ser una segunda opción. La primera opción para hacer obras debería ser la administración indirecta o las obras por contrato, según dicta incluso la Constitución Política del Perú, que todas las obras deberían hacerse por contrato para que las empresas especialistas usen sus mejores oficios como las empresas constructoras y puedan ejecutar las obras. Entonces, también esto coge fuerza a razón de que en los últimos años Contraloría de la República ha encontrado muchas deficiencias en la administración de obras por administración directa, porque estas se prestan a la corrupción, se prestan a los malos manejos. Al tener la administración directa de ese dinero, tengo mucha libertad de compra, mucha libertad de elegir con quiénes trabajo, y eso muchas veces ha sido llevado a pago de favores políticos y puerta para la corrupción. Entonces, los contralores están sugiriendo de que se acabe con la colusión en obras públicas y se pueda actualizar la norma de administración directa para que la administración directa sea una segunda opción para hacer obras, ya que deberíamos tener mayor manejo y control en la ejecución de obras. Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo. Buenas noches.